Año 2005, el cine de superhéroes estaba en un momento extraño. Marvel ya había tenido varios intentos con Spider-Man, X-Men y Hulk, pero DC todavía no encontraba un Batman que funcionara después del desastre que significó Batman y Robin en 1997, pero en ese mismo año, Christopher Nolan presentó Batman Begins, una reinvención oscura y realista del personaje que sorprendió al público, dándole a DC la versión de Batman que necesitaba, una que atrajera al público. Mientras tanto, en el mundo de las consolas principales eran la PlayStation 2, Xbox y GameCube. Con un catálogo de videojuegos originales extenso, también tenía los llamados juegos basados en películas, aunque la mayoría de juegos basados en películas eran solo con el fin de sacar dinero con un bajo presupuesto, hechos rápido para salir junto al estreno y aprovechar la publicidad. Entre todo ese mar de pelijuegos, de la mano de Eurocom y EA nos trajeron un juego que intentaba ser algo más que el juego basado en la película, Batman Begins. Con este juego Eurocom intentó hacer algo más ambicioso, con mecánicas de sigilo, conducción y combate, además de escenas y voces del elenco original como Christian Bale o Liam Neeson. Bienvenidos cazadores. Mi nombre es Dante, y hoy les traigo Batman Begins, el juego que sentó las bases para los Arkham. Como mencioné antes, los actores originales de la película prestaron sus voces para el videojuego: Christian Bale como Batman, Cillian Murphy como el Espantapájaros, Liam Neeson como Ra's al Ghul y hasta Morgan Freeman como Lucius Fox. Esto le daba un nivel de autenticidad que muy pocos juegos basados en películas tenían en esa época. En cuanto a la historia, sigue prácticamente la misma trama que vimos en el cine: Bruce Wayne entrenándose con Ra's al Ghul y la Liga de las Sombras, su regreso a Gotham y la lucha contra Carmine Falcone y el Espantapájaros. La diferencia está en que el juego aprovecha para expandir algunas partes con misiones adicionales, infiltraciones más largas en Arkham, enfrentamientos con mafiosos que apenas se ven en la película, y hasta persecuciones en el Batmóvil creadas exclusivamente para el videojuego, algo que se solía hacer mucho en este tipo de adaptaciones de películas. En cuanto a los gráficos, Batman Begins se veía bastante bien para la época, aunque no llegaba a ser de lo mejor en PlayStation 2, el juego apostaba por una estética oscura, con escenarios llenos de sombras, humo y colores apagados para mantener el mismo tono realista de la película. Los modelos de personajes son reconocibles, pero no muy detallados. Lo más trabajado estaba en Batman, que lucía su traje con bastante fidelidad, mientras que algunos enemigos genéricos se veían un poco repetitivos. Donde sí destacaba era en la ambientación. Arkham, las calles de Gotham y hasta la mansión Wayne lograban transmitir ese aire sombrío que caracterizó a la película de Nolan. En definitiva, no era un portento técnico, pero sí cumplía con crear la atmósfera adecuada para un juego de Batman. La jugabilidad de Batman Begins sorprendía porque no era el típico juego de acción simple que solían sacar con las películas. En lugar de eso, apostaba por un enfoque más centrado en el sigilo, que se inspiraba en una saga que trató a las sombras como su mecánica principal. Estamos hablando de Splinter Cell, un juego que en el año 2002 nos mostró una historia de espionaje y sigilo que nos mostró cómo debía usarse las sombras en un videojuego de sigilo. En este juego Batman no era un tanque que avanzaba a los golpes, sino que la clave estaba en moverse entre las sombras, usar el entorno y sobre todo intimidar a los enemigos. Por ejemplo, podías activar trampas en el escenario para asustar a los criminales, como romper luces o hacer que caigan objetos. Eso bajaba su moral y hacía que, al momento del combate, fueran mucho más fáciles de derrotar. Profundizando más en esto, los enemigos tenían una barra de moral que bajaba cuando hacías cosas como romper luces, activar aspersores o sorprenderlos desde las sombras. Si lograbas que el miedo los dominara, incluso podían soltar sus armas o rendirse sin que tengas que golpearlos, recompensando al jugador por explorar bien sus alrededores. El sistema de sigilo, como dije antes, estaba muy inspirado en Splinter Cell: moverte agachado, esconderte en la oscuridad y aprovechar gadgets para crear distracciones. Si bien no era tan profundo como en los juegos de Sam Fisher, el juego tenía sus momentos en donde realmente te notaba que no era solo un juego hecho para generar dinero, se podría decir que era bastante ambicioso. Otro punto son los gadgets de Batman. Estos iban desde los clásicos batarangs para distraer, romper algunas cosas, el gancho para moverte rápidamente y subir a lugares inaccesibles, o bombas de humo para desaparecer en medio de la pelea. El combate en sí era bastante simple, un botón para atacar y otro para hacer múltiples acciones.
como romper la defensa de un enemigo o hacer un ataque múltiple cuando estabas rodeado, pero lo verdaderamente interesante estaba en cómo el juego te hacía sentir que Batman era un depredador y los enemigos, simples presas. Como extra a todas estas partes de sigilo y combate, había secciones donde podías conducir el Batmóvil en persecuciones que se inspiraban en la legendaria saga de Burnout. Estas partes rompías la rutina y le daban variedad al juego, destrozabas autos, ibas a toda velocidad, y te hacías sentir que verdaderamente estabas manejando el legendario coche del Caballero de la Noche, una experiencia más arcade que realista, que te daba un respiro para que el juego no se haga tan repetitivo. En resumen, Batman Begins quiso crear una experiencia para que sintieras lo creativo que puede llegar a ser Batman a la hora de generar miedo a sus enemigos. Y lo que está dispuesto a hacer a la hora de salvar a Ciudad Gótica de toda la corrupción que la habita. La música fue compuesta por nada más y nada menos que Ian Livingstone. Alguien que quizás reconozcas por su trabajo en varias películas y videojuegos. Su trabajo esta vez también se sentía muy ligado a la película, ya que la banda sonora estaba compuesta por temas originales inspirados en el trabajo de Hans Zimmer y James Newton Howard, que fueron los responsables de la música del film. No son exactamente las mismas pistas de la película, pero sí mantienen ese tono épico y oscuro que acompaña muy bien las escenas de acción y sigilo. Los efectos de sonido también acompañaban muy bien, los golpes tenían fuerza, el rugido del Batmóvil se sentía potente, y los gadgets de Batman daban la sensación de ser herramientas reales. Además, el sistema de miedo se reforzaba con el audio. Cuando los enemigos estaban aterrorizados, sus voces temblaban, gritaban o incluso pedían piedad, un detalle que aumentaba la inmersión. Algo curioso es que Batman Begins fue el único juego oficial de la trilogía de Nolan, sin contar los juegos de teléfonos Java. Muchos esperaban que con el estreno de The Dark Knight en 2008 saliera un nuevo videojuego, pero eso nunca pasó. ¿La razón? Electronic Arts había empezado a trabajar en una adaptación, incluso con un mundo abierto al estilo de GTA, donde podías recorrer libremente Gotham como Batman. El desarrollo estaba en manos de Pandemic Studios, los mismos de Star Wars, Battlefront y Mercenaries. En especial el Star Wars Battlefront 2, que para muchos, yo incluido, lo consideramos como el mejor juego de la empresa. Pero volviendo al tema, el problema fue que el proyecto se volvió demasiado ambicioso para el hardware de la época. Los desarrolladores tuvieron serias dificultades técnicas con la ciudad abierta, la inteligencia artificial y los plazos de entrega. Así que finalmente EA no pudo tenerlo listo para coincidir con el estreno de la película. Por estos motivos, y porque los juegos basados en películas dependían mucho de la campaña de marketing de la misma, se decidió cancelar finalmente el proyecto, con el fin de abaratar costes, quedándose Warner con lo que pudo ser el juego. De hecho, ese fracaso marcó un punto de quiebre. EA perdió la licencia de Batman, y poco después Warner decidió apostar por pasar el proyecto a otra desarrolladora, Rocksteady, quien cambió totalmente el juego y lo convirtió en lo que hoy se conoce como el legendario Batman Arkham Asylum. Un juego de Batman con toques de Metroidvania que hicieron que la gente vuelva a tener fe en los juegos basados en superhéroes. Aunque nunca tuvimos tal cual ese videojuego de The Dark Knight, siempre tendremos este juego, que nos mostró que a veces hacer un juego basado en una película puede significar algo más que otra forma de ganar dinero. Puede significar las bases para algo más grande, sin dejar de ser un buen juego. Eso fue todo por hoy, cazadores. Si les gustó, los invito a suscribirse y dejar su like, que eso me apoya un montón. Mi nombre es Dante. Y les deseo una buena caza. Hasta la próxima.